Muchas gracias, doctor José Antonio Campo. Damos ahora la bienvenida a Darío Fajardo. Él es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Artes de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, y candidato a doctor en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia, claustro del que también es profesor e investigador. Actualmente se desempeña como miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y asesor de la Comisión Histórica del Conflicto Armado en el marco de los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Darío Fajardo ha sido oficial y asistente representante de la FAO en Colombia, así como consultor del IICA para el proyecto de Zonas de Reserva Campesina, profesor asociado de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, profesor titular de la Universidad de La Plata, Argentina, y director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI. En la esfera académica, sus publicaciones se enfocan en el conflicto armado colombiano y sus consecuencias para el agro. Bienvenidos. Muy buenos días. Bueno, primero que todo lo ritual, pero que no es tan ritual, muchas gracias por esta invitación. Y quiero expresar ese agradecimiento no como una manifestación individual, sino que quiero hacer también aquí eso extensivo, yo diría al país. ¿Agradecimiento de qué? De que se abran espacios de interlocución. Ustedes generalmente desde los ámbitos urbanos, en particular de la academia, tienen cada vez más elementos, yo diría tecnológicos, sociales, políticos, para comprender muchas de las realidades que nos están afectando desde el exterior, desde el interior. Pero hay una brecha muy grande con la percepción que se tiene desde el campo. Hay otra percepción. No es que no haya percepción, hay otra percepción. Y a mí me parece que parte de la guerra que estamos tratando de resolver, tiene que ver con esas percepciones. En esa medida es tan importante comenzar a compartir las visiones, la comprensión de los procesos. Este espacio lo interpreto como un intento en ese sentido. Y me parece muy afortunado. Me parece muy afortunado porque esta guerra, que lleva ya cerca de 60 años, es un escenario en el cual se han buscado salidas políticas. No es la primera vez que en Colombia se le busca una salida política a la guerra. Hace mucho rato, casi que desde el comienzo de esta guerra. Si nosotros recorremos la documentación que se ha producido en el conflicto, vemos que hay propuestas que vienen inclusive desde los sectores más radicales hoy en la guerra. La misma guerrilla de las FARC en 1964 produjo un documento que se llama así, precisamente Propuesta de los Guerrilleros, una propuesta de reforma agraria, una propuesta que desafortunadamente no ha sido discutida. No ha sido discutida. Llevamos 60 años en esto y esa propuesta no ha sido discutida. Habría que decir que esta propuesta desafortunadamente ha sido objeto de malas interpretaciones, sesgadas, y en ese proceso desafortunadamente han tenido muchísimo que ver los medios de comunicación que posiblemente ustedes coinciden conmigo, se han convertido no en un instrumento de difusión, de ampliación del conocimiento, de conciencia, sino en un instrumento de guerra. Entonces, la confusión creada en torno a estas propuestas tiene muchísimo que ver con esa mala intención de profundizar la guerra.
Estamos, sin embargo, en unas circunstancias muy especiales, y yo creo que ustedes son muy conscientes de ellas. Algunos historiadores, políticos, académicos en general, hablan de que el mundo está a puertas de un cambio de época. Esta fue una expresión que planteó el historiador inglés Eric Hobsbawm, quien respetamos muchísimo, y ha sido apropiada por otros sectores a nivel internacional. Estamos en el umbral de un cambio de época. Un cambio de época que, como han dicho algunos, no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Historiadores y sociólogos como Immanuel Wallerstein, Arrighi, dicen, es cierto que se está produciendo el cambio de época, pero definitivamente estamos ante la incógnita si es un cambio de época en el que se van a profundizar los peores elementos de lo que ha existido hasta ahora. Ese es un riesgo. Pero también se abre la posibilidad que se planteó en el Foro de Sao Paulo, de que un mundo mejor es posible. Y a eso le estamos apostando. No le estamos apostando a los profetas de la destrucción y del horror. Le estamos apostando, y yo creo que ese es el sentido de este encuentro y de esta interlocución, apostarle a que un mundo mejor es posible. Y allí estamos involucrados. Allí estamos involucrados y me parece que cuando hablamos de que un mundo mejor es posible, estamos haciendo referencia a que nuestro pequeño gran país está inmerso en ese mundo. El mundo nos está sacudiendo para que dejemos de mirarnos al ombligo, como ha sido nuestra tradición histórica y cultural. Recuerdo, y ustedes me excusan, pero me gusta esa anécdota, un presidente de principios del siglo XX, llevó a su hijo, recién inaugurada la iglesia de Monserrate, y le dijo, hijo mío, esto que ves abajo es Colombia, lo demás es tierra caliente. Con eso, digamos, se está expresando esa mirada persistente al ombligo que no trasciende. Pero hoy, como les digo yo a ustedes, las circunstancias nos están obligando a trascender esa mirada. Y las circunstancias mezclan lo positivo y lo negativo, lo peligroso y lo esperanzador. La mirada hacia afuera nos coloca necesariamente en el ámbito de la geopolítica. Como les digo, con signos positivos y negativos. Y en términos de la guerra, Colombia se ha convertido, lo conversábamos con algunos colegas ahora, en una amenaza. Colombia se ha convertido en una amenaza para la región. Desde hace varios años, esto ya se estaba percibiendo. Con ocasión de la Guerra de las Malvinas, Colombia jugó un papel bastante desafortunado y la reincidencia en ese papel llevó a que se nos caracterizara como el Caín de América. Estábamos jugando mal. Dolorosamente, hace algunos meses, unos analistas de la circunstancia del cercano Oriente, mirando la recomposición de las correlaciones de fuerzas, decían, oigan esto ustedes, Turquía se está convirtiendo en la Colombia del cercano Oriente. Pensemos qué significa eso. Pensemos qué significa eso. Y evidentemente,
lo que nosotros vemos es que Colombia se convirtió en una especie de plataforma de guerra para reconfigurar relaciones de poder en la región, no en función de nuestros problemas, sino en función de otros intereses. Por eso nos convertimos nosotros en uno de los dispositivos militares relativamente más grandes y agresivos en la región. No es un invento. En el marco de la guerra, Colombia agredió al Ecuador con una operación militar. Colombia agredió a Venezuela con un dispositivo paramilitar que está actuando y que está inmerso en el tema del contrabando, etc. Brasil nos está mirando con muchísima preocupación. A partir de la instalación del Plan Colombia, Brasil dispuso una capacidad de seguimiento estratégico militar del Plan Colombia. Se llama COBRA, Colombia-Brasil. Y tiene que ver no con los problemas de Colombia, tiene que ver precisamente con el tema de los recursos que tiene Colombia y de la disputa que se está insinuando en términos hemisféricos sobre esos recursos que hay aquí. Y precisamente ahí hay dos temas críticos, que son el tema de la Amazonía y dentro del tema de la Amazonía los recursos hídricos. Entonces nosotros nos convertimos en una fuente de peligro, ya no solo dentro de la dinámica y las afectaciones que nos están costando tanto en Colombia, sino de los países de la región. Por eso es que terminemos la guerra, terminemos esa guerra. Pero como les digo, no es solamente un deseo, es una respuesta a una serie de circunstancias que no son solamente una expresión del conflicto interno, de las necesidades internas, sino de cómo este conflicto está incidiendo en la región. Cuando se inician estas conversaciones, cuando se inicia esta fase de conversaciones en el 2012, se produce toda una serie de pronunciamientos desgranados, no se producen en montón, van llegando. Los países cercanos, Venezuela, Brasil, Cuba, Chile, se van pronunciando y van poniendo sobre la mesa sus propuestas, sus disposiciones de apoyo. Inclusive las recibimos por parte de los Estados Unidos, que con todas sus particularidades diseñadas o resultantes de sus propios intereses geopolíticos, pues han ido actuando, han ido proyectándose en el escenario. Pero lo más interesante de todo esto, a mi manera de ver, es que hay unas grandes convergencias en cuanto al diagnóstico de la situación colombiana. Se producen estudios, tal vez uno de los más tempranos en este proceso es el informe de desarrollo humano del PNUD, Colombia Rural, Razones para la Esperanza, en donde yo diría se pone el dedo en la llaga. Los aspectos que señalaba el profesor José Antonio Ocampo ahora ya están reconocidos y previstos allí, están profundizados en la propuesta que está haciendo José Antonio, pero allí hay un reconocimiento a esas características de la situación social y sus articulaciones con el conflicto.
Más recientemente Fedesarrollo hizo un estudio sobre las condiciones de la agricultura que reproduce muchos de estos elementos. Un grupo internacional, el PIADAL, produjo a finales del 2012 un informe que yo recomiendo muchísimo, porque tiene la virtud de que no solamente recoge algunos elementos del diagnóstico de la situación de Colombia, sino que los pone en la perspectiva de la comparación con la situación de otros países de América Latina. Es decir, nosotros tenemos ya una mirada desde lo interno, desde lo externo, en donde hay grandes convergencias. Pero no solamente en el diagnóstico. Y el documento y la propuesta de José Antonio tiene para mí el inmenso valor de que, trascendiendo el diagnóstico, va avanzando en el terreno de las propuestas. Y tiene otra virtud muy grande que la quiero destacar ante ustedes, que es su diálogo, su interlocución con los primeros dos preacuerdos de las conversaciones de La Habana. Esto es muy importante. Y yo quiero que esto ustedes lo tengan muy presente. Muy presente, ¿por qué? Porque estamos ante una situación terriblemente ambigua y contradictoria. El gobierno colombiano está presente en esas conversaciones y firma unos preacuerdos que en lo fundamental han sido recogidos por la misión rural. Pero ¿qué ocurre? Que en un comportamiento que me atrevo a calificar de esquizofrénico, sale un plan de desarrollo donde absolutamente nada de estos acuerdos se recoge. Muy inquietante, pero bueno, ahí está. Ahora, de esas propuestas sobre el qué hacer, yo quisiera comentar algunos de los temas fundamentales que están compartidos entre los preacuerdos de La Habana y el informe o la propuesta de la misión rural. Uno que está implícito en la misión rural es que hay que terminar la guerra. Tenemos que terminar la guerra. Pero todo lo que se desprende de las propuestas confluye con que hay que quitar las condiciones que han generado la guerra. Está el tema de la superación de la pobreza. Pero la superación de la pobreza, y yo creo que en esto tenemos una comprensión común, el problema de la terminación de la pobreza no es un problema de unos programas específicos, no es un problema simplemente de asignar recursos, que hay que asignarlos, sino es un problema de las condiciones políticas que expresan la decisión de terminar con la pobreza. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque es que resulta, y yo creo que aquí está uno de los nudos del problema, que la pobreza es funcional. La pobreza es funcional al status quo de Colombia. Hace unos años se puso en la mesa un concepto que es bastante terrible cuando lo aplicamos directamente a las condiciones del país, el concepto de la confianza inversionista. ¿Qué era eso? Pues se decía, Colombia se aproxima a esa confianza inversionista. ¿Gracias a qué? Precisamente a esa pobreza. Y miren ustedes esa confianza inversionista, ¿de qué se fue alimentando? A mí me asombró, les digo, encontrar una coincidencia perversa entre las dos leyes de flexibilización laboral, la de 1996 y del 2002, con los picos de las migraciones forzadas, de los desplazamientos forzados. ¿Qué estaba pasando en el país? Que nos estábamos convirtiendo en el primer país en América Latina y en el segundo o tercero a nivel mundial en términos de desplazamiento forzado de su población. Más del 10% de su población desplazada. ¿Pero qué encontramos? Que esa población desplazada es terriblemente funcional al modelo económico
y allí se hace la convergencia con la política laboral. Es funcional el desplazamiento, es funcional para mantener salarios bajos, es funcional para desmantelar, como está ocurriendo en otros países, pero que en Colombia se hace gracias a la guerra, para desmantelar el código laboral y los derechos laborales. Y es funcional en un escenario en el que no solamente actúa la generación de esta sobreoferta de mano de obra, sino que se están asesinando, como en ninguna otra parte del mundo, se están asesinando dirigentes sindicales. Aquí podemos decir que cada pliego que se gana es un pliego que se gana con el costo de la junta directiva de un sindicato. Ahora bien, se hace la propuesta que compartimos plenamente de la reforma agraria integral, en una perspectiva que no abarca solamente lo agrario, no abarca solamente lo rural, porque estamos planteando una perspectiva integral, porque campo y ciudad son apenas lados de la moneda, caras de la moneda, de una misma moneda, en donde las formas de control de la propiedad no actúan, como algunos lo señalan, solamente a nivel local o regional. Tienen una articulación estrecha, directa, íntima con los sistemas del poder nacional. Y yo les digo a ustedes, hagamos un repaso simplemente de quiénes son los parlamentarios que desde las comisiones quintas de Senado y Cámara sistemáticamente han impedido que en Colombia avance un proceso de reforma agraria. Es decir, allí hay una decisión política del más alto nivel, donde no es solamente, repito, los intereses locales o regionales, sino la base del sistema de poder nacional. En esa medida, cuando hablamos de una profunda reforma agraria integral, estamos hablando de afectar lo rural y lo urbano. Y de afectarlo no solamente desde el punto de vista de la distribución de la propiedad territorial, que es un aspecto central, fundamental, sino de las relaciones de poder. Esas relaciones de poder que han permitido que Colombia ingrese también a través de la guerra en lo que algunos han denominado la relocalización de la agricultura a nivel mundial. Una relocalización de la agricultura que significó que Colombia, como nos lo planteó Albert Berry hace ya varios años en el informe sobre el desarrollo agrario en Colombia que se hizo en el año 89, en Planeación Nacional, Colombia, que era un país que mal que bien se autoabastecía en sus alimentos básicos. Colombia en el año 89, según se registró, se autoabastecía de alimentos básicos. Hoy estamos importando más del 50% de los alimentos. ¿Por qué? No porque se hubiera producido un reemplazo sustancial de las actividades agrícolas, sino porque se produjo un desmantelamiento de nuestra agricultura. ¿En aras de qué? De una supuesta competitividad. Una competitividad, ustedes saben que eso es un tema que está en discusión, porque ¿de qué competitividad podemos hablar nosotros cuando estamos enfrentados a países que transfieren inmensos subsidios a sus productores y en esos términos entramos nosotros a competir en los mercados internacionales? Eso no es hablar de competitividad, por Dios santísimo. Los economistas saben de esto mucho mejor de lo que yo lo sé, pero me parece que eso no es hablar de competitividad. Pero en esos términos fue que entramos nosotros a desmantelar nuestra capacidad productiva, en particular de alimentos, y eso tiene unos costos violentos para el país.
Cuando yo digo estamos importando más de la mitad de los alimentos, ¿de dónde los estamos importando y a qué costos estamos importando cuando se da un comportamiento como el que estamos evidenciando de las divisas internacionales? ¿Eso es benéfico para el país? Haber abandonado su capacidad de producir como fuera para entrar en ese mercado ruinoso para nuestras perspectivas, cuando además estamos perdiendo la inserción en el mercado internacional a través de las exportaciones. Estamos perdiendo eso. Entonces allí hay una tarea que está planteada y está recogida tanto en la misión que ha dirigido José Antonio Campo como en los preacuerdos de La Habana. Recuperar la capacidad productiva. Ahora, esa recuperación de la capacidad productiva no tiene que ver solamente con el uso mismo del suelo, tiene muchísimo que ver con el uso del suelo, pero no es solamente eso. Es que la forma como se apropió la tierra y cómo se está utilizando la tierra también está teniendo un efecto expansivo sobre nuestros ecosistemas más frágiles. La ampliación de la frontera agraria colombiana, ¿qué ha sido? La ampliación del latifundio, que expulsa a pequeños y medianos propietarios, pequeños y medianos productores, ¿hacia dónde? Hacia los páramos, hacia las selvas, poniendo en riesgo nuestra biodiversidad, poniendo en riesgo nuestros acuíferos. Porque eso es lo que se deriva, no es un sistema que esté quieto, congelado, que se expande. Todo lo contrario, se expande y se expande a través de la guerra. Y a ello se viene a sumar ahora todo el proceso de la reprimarización de nuestra economía. Nos enorgullecemos de que somos un país exportador de minerales. Yo digo, ¿hay motivo para enorgullecerse de eso? Alguien decía que estamos entrando en una lógica muy perversa de vender nuestros riñones para comprar una máquina de diálisis. Y en eso estamos. Pero esa reconversión de nuestra producción agrícola, mejor dicho, la reconfiguración de nuestra actividad agrícola, tiene que ver también con el modelo tecnológico. Nosotros nos volvimos receptores de la Revolución Verde desde principios de los años 50 y tomó un sesgo bastante perverso cuando la Revolución Verde se pretende plantear como sustituto de la reforma agraria. Vivimos uno de los proyectos más ambiciosos de desarrollo rural integrado que impulsó el Banco Mundial. Incorporamos masivamente elementos de ese nuevo modelo tecnológico. ¿Y qué pasó? Que nosotros nos hemos hecho cada vez más dependientes de esos insumos agrícolas hasta el punto de que Colombia constituye uno de los países más altos en términos de absorción de insumos agroquímicos. Hoy es un desastre de nuestra agricultura, de lo que queda de nuestra agricultura. Entonces, cada innovación que aparece en el escenario mundial, nosotros la incorporamos, pero para generar efectos perversos, dado el conjunto de relaciones sociales que enmarcan la apropiación del campo, la utilización de nuestros recursos. Entonces, de allí que se deriva, que nosotros tenemos que repensar también nuestro modelo tecnológico. Hace unos años era impensable, era la verdad revelada, ese modelo de la Revolución Verde. Hoy, inclusive el Banco Mundial y la FAO están planteando alternativas a ese modelo de desarrollo tecnológico. La FAO tiene un documento y una política sobre intensificación sostenible de la producción agrícola que ya se está tratando de implementar, en donde lo que se trata es de ir tomando distancia de ese modelo de la Revolución Verde. El Banco Mundial impulsó una iniciativa sobre la evaluación de los sistemas productivos y hay un documento que yo recomiendo, un documento que no está suficientemente reconocido, que se llama La agricultura en la encrucijada.
¿Por qué, si nosotros somos tan asiduos con lo que nos viene de fuera, no somos también abiertos a incorporar este nuevo conjunto de ofertas en lo tecnológico que se está generando? José Antonio ha señalado cómo hay algo que es muy negativo, que ha sido la destrucción sistemática de la institucionalidad. Pero yo considero que también es una muy buena oportunidad. Se hundió la institucionalidad del sector agropecuario. Tenemos que reconstruirla exactamente igual. Tenemos la gran posibilidad, y aquí es donde viene de nuevo el reto, de construir algo distinto, fundamentalmente distinto. Y se está hablando de la posibilidad de que modelos de transferencia de tecnología no vengan de arriba hacia abajo, sino todo lo contrario, que comiencen a ser las comunidades los que experimentan y viven de esa innovación diaria que hacen en sus predios, en sus parcelas, y que de ellos, por métodos como los que se han llamado campesino-campesino, comience a construirse una nueva institucionalidad, nuevos sistemas de desarrollo tecnológico. Santiago Perry está haciendo un esfuerzo muy interesante en esto, pero él lo hace mirando lo que están haciendo los campesinos. También tenemos que hacerlo con los campesinos. Y me parece que allí se abren posibilidades frente a las cuales las dirigencias del país han sido lejanas, adversas. Se miran con cierto desprecio. Y esto también es un reconocimiento al planteamiento que hace la propuesta de la misión rural. Son las formas asociativas de los campesinos. Pero en esto hay que tener una visión amplia, no sesgada, porque formas asociativas no son únicamente las llamadas alianzas productivas entre grandes productores y pequeños productores, que pueden tener ventajas, pero que las tenemos que mirar con cuidado. Cuando hablamos de formas asociativas, miremos lo que están haciendo las comunidades indígenas de los resguardos en el Cauca. Están desafiando muchos aspectos de la institucionalidad del país, inclusive la institucionalidad militar del país. Pero también están haciendo trueques de semillas, están haciendo ampliando formas comunitarias de trabajo en la tierra y en la dotación de las infraestructuras. Las comunidades negras están por este camino. Y en las comunidades campesinas, y en esto también hago un reconocimiento a José Antonio, las comunidades campesinas encontraron una figura, que es la de las zonas de reserva campesina, vilipendiadas, con mucha razón desde ciertos sectores de la élite, se incorporaron en la Ley 160 y allí, con el desconocimiento del Estado, casi que con la enemistad del Estado, se están construyendo formas de asociación, de cooperación, que ya en este momento se expresan en más de 60 iniciativas regionales de reservas campesinas. Y se abrieron paso hacia La Habana. Reconozcamos eso. Reconozcamos que no solamente son los aspectos negativos, sino que también hay un conjunto de propuestas que están abriéndose camino, están abriéndose paso en lo tecnológico, en lo productivo, en la comercialización, que es uno de los sectores más críticos, porque precisamente ese eslabón de articulación entre lo urbano y lo rural. Pero no quería abandonar este tema de la asociatividad sin mencionar algo. Se nos ha insistido muchísimo en que la asociatividad es la que está expresada en las famosas alianzas productivas. Y yo creo que aquí tenemos que hacer justicia y mirar realmente lo que ha ocurrido. Fede Palma hizo una evaluación de las alianzas productivas y ¿qué resultó? Ustedes me excusan también la dureza en que lo pueda yo plantear, pero de allí resultó que las alianzas entre pequeños productores y grandes empresas o empresas ancla resultó siendo la alianza del zorro y las gallinas.
porque allí no estaba presente el Estado, o si estaba presente, estaba a favor de las grandes empresas. Entonces resultó que los campesinos quedaron en deuda permanente con las grandes empresas. Y me parece que no podemos seguir recomendando eso como una alternativa de construcción de un campo pacífico y democrático si no se corrigen esos elementos que tienen que ver mucho con el segundo punto de las recomendaciones que se están haciendo, que es el que tiene que ver con la representación política. La representación política tiene que manifestarse en esa búsqueda del equilibrio campo-ciudad, porque no podemos pretender que los campesinos avancen, que las comunidades regionales avancen si no tienen fuerza política. Pero fuerza política es eliminar el uso de las armas en primer lugar, que esa es la gran virtud que tienen las conversaciones de paz de La Habana, que acabemos con el uso de las armas en la política, por Dios. Pero esto tiene que ser de todos los lados. Las comunidades tienen que tener la posibilidad de expresarse. No es que una protesta campesina sea aplastada con la persecución judicial, con las desapariciones, con los asesinatos que están ocurriendo y que marcaron particularmente las movilizaciones del 2013. No. Esa expresión política, ese reconocimiento de lo político, tiene que ser una fuerza fundamental en la reconfiguración del país. Ahora bien, no me quiero extender más, pero quisiera concluir con lo siguiente. Se habla del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial desde hace años, desde fines de los 80 prácticamente, un poco antes tal vez, con los trabajos de Orlando Falsborda, se estaba poniendo sobre la mesa en Colombia. ¿Y qué acabó siendo el ordenamiento territorial? Hacer mapas. Hacer mapas, diseñar una serie de figuras sobre competencias que no tuvieron ningún efecto. No tuvieron ningún efecto porque es que el ordenamiento territorial en últimas expresa el ordenamiento político de una sociedad. Si nosotros vamos a hacer un ordenamiento territorial eficaz, eficiente, que signifique la búsqueda de equilibrios para resolver la guerra, ese ordenamiento territorial tiene que tener un sentido eminentemente político. Eminentemente político. Vamos a construir poder desde lo local. Y esa perspectiva de construir poder desde lo local, y este es un llamamiento que les hago yo a ustedes, está caminando en el país. Hay un proceso que yo no sé si ustedes lo han percibido, han tenido conocimiento, que es el proceso de las constituyentes locales. Allí se está expresando la construcción de ese poder local. Hoy en día son pocos los sectores que desconocen ese llamamiento a la configuración de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Muchos sectores se están posicionando ante allí, pero tenemos que tener muy claro que si el país no asume con conciencia el proceso que realmente se está dando de reconfiguración del poder, vamos a entrar en el peor de los escenarios, que es el de la continuación de la guerra. Saludo entonces este encuentro, saludo el espíritu con el que se nos ha invitado y saludo también la presencia de pensadores internacionales como el profesor Robinson, el profesor Berry, etcétera, porque necesitamos que nos ayuden a discutir estos procesos, pero también necesitamos que ayuden a que las dirigencias de este país cambien su perspectiva y se abran a la configuración de un nuevo país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Darío Fajardo.
A continuación, vamos a recibir al doctor Albert Berry, economista de la Universidad de Western Ontario y doctor en economía de la Universidad de Princeton. Es considerado como uno de los más importantes teóricos sobre la situación rural colombiana, así como un partidario de la pequeña agricultura familiar campesina, al definirla como el motor de desarrollo agrario en el país. En Colombia ha sido asesor del Departamento Nacional de Planeación, la Fundación Ford, y director internacional de la Comisión Revisora del Sector Agrícola. Actualmente ocupa el cargo de asesor de la Misión Rural y director del Programa para América Latina y el Caribe en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Toronto, claustro del que también es profesor emérito. Albert Berry ha sido candidato al Nobel de Economía gracias a sus más de 100 artículos científicos, cuyo eje central principalmente ha sido el estudio de los mercados, la distribución interna, la economía de pequeñas y medianas empresas, y las estructuras agrarias y políticas en América Latina. Sus publicaciones sobre Colombia incluyen una extensa literatura sobre los problemas del agro y su relación con la economía colombiana. Bienvenido, doctor Albert Berry. Bueno, para recordarles, después de la presentación del doctor Berry va a haber una pausa y después viene el debate con los conferencistas y 2 invitados especiales. Esta, sí. Y para moverlo es esto. Sí, señor. O si desea también con este, puede apuntar con este. Así nomás. Este para apuntar. Apuntar la pantalla. Ah, sí, sí. Listo. Y puede avanzar con estos. Ok, gracias. Quisiera agradecer mucho a la Universidad Jorge Tadeo Lozano y a FEDesarrollo esta invitación. Yo creo que es un momento histórico para Colombia y ojalá que sea un momento histórico positivo. Eso hay que ver, pero obviamente tenemos una coyuntura muy especial y para mí es un gran placer participar en el debate alrededor del futuro del país. El enfoque mío, aunque va a tocar, por lo menos tangencialmente, cada uno de los otros exponentes, el enfoque es la cuestión de cuáles son las alternativas económicas. Me voy a limitar mucho al aspecto económico. ¿Cuáles son las alternativas en cuanto a política económica para reducir la pobreza en el país en un tiempo relativamente corto y también bajar la desigualdad? Voy a hacer un análisis un poco mercado de trabajo, voy a distinguir diferentes sectores en los cuales hay gente que piensa que esos sectores tienen posibilidades interesantes para disminuir la pobreza. Y también voy a, fuera de la distinción por sectores, voy a hablar un poco de los mecanismos, estilo cambio tecnológico, mejora del capital humano, educación, etc. En todo esto, obviamente, voy a darle mucho énfasis al sector agropecuario y específicamente a la pequeña agricultura. Pero quiero, en ese enfoque, quiero ubicarlo en un contexto más amplio para poder no solamente decir estas son las posibilidades que tiene la pequeña agricultura, pero también son superiores, inferiores a otras posibilidades o no sabemos. Voy a también concluir que la política agropecuaria en particular ha sido muy lejos de lo deseable en este país y en ese sentido yo diría que las implicaciones de los comentarios de James Robinson se ven muy bien en esta historia de la política agropecuaria. Bueno,
Entonces, para empezar en términos muy generales, ¿cómo se puede bajar la pobreza? O a través de una buena demanda para la mano de obra que genera buenos salarios y así buenos ingresos, o a través de la asistencia social. Eso es como tautológico, pero lo comento en parte porque hemos oído con cierta frecuencia en Colombia en los últimos años de que una parte interesante del sector agropecuario constituye o está constituido por pequeños productores incapaces de alcanzar un nivel de ingresos por propia cuenta, y así la solución es asistencia social. Bueno, yo no tengo nada en contra de la asistencia social, me parece clave en su propio su papel debido, pero no se deben ver estas cosas como, no se le debemos ver como sustituto en ningún sentido, por lo que a mí me parece lo clave, que es aumentar los ingresos de la gente hoy día con bajos ingresos. Entonces, quiero distinguir tres sectores. Esto es una desagregación popular entre los estudiosos del mercado de trabajo. Exactamente, tal vez no en los detalles que presento, pero quiero enfatizar estos tres sectores. El sector formal, caracterizado por buenos salarios, estabilidad del trabajo, seguro social, etcétera, etcétera. Entonces es muy lógico y entendible que mucha gente en la fuerza de trabajo aspira a llegar a ese sector. Entonces, todo bien, y yo estaré feliz cuando el sector formal, que ahora constituye más o menos 40% de la fuerza de trabajo total, cuando ese dato llega a 80, 90%, que es lo que vemos en países industriales, pues todos felices. El problema es que eso va a durar 25, 35, quién sabe cuántos años. La tendencia en Colombia y en la mayoría de los países en desarrollo, ciertas excepciones, es de que este sector crece en forma relativamente lenta en cuanto a su empleo. Entonces, esperar que eso sea la solución es esperar entre 25 y 40 años, a mi juicio. Y el sector informal no agrícola, que constituye más o menos 45%, es pues, un sector obviamente muy importante y que hay que tomarlo en cuenta, porque si vamos a ver aumentos, o mejor dicho, reducción rápida de pobreza, los ingresos de este sector tienen que aumentar, porque es tan importante. El sector de la agricultura familiar tiene menos gente que el sector informal no agrícola, pero también son los dos sectores de ingresos relativamente bajos, ingresos que hay que aumentarlos si vamos a resolver el problema de pobreza en el corto y mediano plazo. Ya comenté un poco, comenté todo de esto tal vez. Y entonces, quiero mirar los dos sectores en donde vive la mayoría, el 60% de la gente de la fuerza de trabajo colombiano. ¿Cuáles sean los mecanismos de crecimiento de ingresos en esos dos sectores? La agricultura familiar, el sector informal no agrícola. Primero, agricultura familiar. Antes de hablar de aumentos de ingresos, y los ingresos en promedio son bajos, pero hay mucha varianza, debo comentar que
Hay una... Alguien quiere que no diga lo que voy a decir. Tengo ese problema de vez en cuando. Sí, gracias. Entonces, un elemento importante para entender el posible papel de la agricultura familiar es reconocer que tiene una productividad muy alta. La productividad de la tierra en esas pequeñas unidades supera típicamente por mucho la productividad de la tierra en las entidades, unidades grandes. Y de eso sabemos, sin entrar en mucho análisis profundo, que tienen capacidades productivas, que no son casos perdidos. Si eso fuera el caso, pues esta relación inversa, conocido entre todos los expertos de esta área, y es casi universal alrededor del mundo. Y una de sus implicaciones es que una reforma agraria, un cambio un traslado de tierra de unidades grandes a pequeñas, en promedio va a aumentar la producción total, porque estos alcanzan una productividad mayor. Podemos entrar en las razones para esta relación inversa después, si alguien o no lo cree o se interesa en conocer los detalles. Pero eso es para simplemente decir que este sector, casi por definición, tiene mucha capacidad de producir. Y en cierto sentido es por el hecho de que no tienen mucha tierra. Entonces, buscan y pelean, etcétera, etcétera, para sacar lo posible de esa tierra. Algunos son borrachos, pero la gran mayoría no son borrachos durante el tiempo de trabajo. Entonces, algunos imágenes muy como engañadores del campesino, del pequeño agricultor, hay que descartar eso. Ahora, los ingresos son bajos. En promedio de este grupo en Colombia por dos razones principales. Uno, la tierra que tienen, aunque sea muy productiva, es insuficiente. 2 hectáreas insuficientes, 5, pues uno puede vivir bastante bien en ciertas regiones de Colombia con 5. Y la segunda razón es falta de apoyo del Estado especialmente durante los últimos 30 años. Colombia en una época tenía un sistema de apoyo bastante bien en relación a otros países, pero se lo perdió. Entonces, para aumentar los ingresos de este sector, necesitan más tierra, no cantidades enormes, pero más, y necesitan más apoyo tecnológico y de otro índole. En cierto sentido, es muy irónico y en este sentido diría yo que la política ha sido ciega. Claro que no es ciega, es cuestión de los procesos políticos de que habló James Robinson, pero es, como vamos a ver, mirando los otros sectores, especialmente el sector informal no agrícola, la receta para aumentar los ingresos en el sector de la pequeña agricultura es la más obvia, la más conocida, la más exitosa alrededor del mundo en los últimos 50, 100 años. Entonces es una locura en términos sociales no haberlo aplicado mucho más de lo que hemos hecho. El costo social, económico, en todo sentido, ha sido enorme. Inclusive yo creo que no es muy lejos de la realidad suponer que con una buena política agraria desde los años 60, todo el conflicto de estas últimas décadas no hubiera ocurrido. Discutible, pero no me parece nada como extrema esa hipótesis. Ahora, el otro sector de bajos ingresos hoy en día,
Claro que con mucha varianza según la actividad, según la situación, etcétera, etcétera. Es este sector informal no agrícola, que incluye los vendedores ambulantes, los pequeños productores de bienes de la manufactura y cantidades de otras actividades que se quedan por debajo de de esta categoría. Y aunque los economistas y otros han pensado bastante cómo se puede alzar los ingresos de los diferentes componentes de este sector, el hecho es que no sabemos mucho. Entonces la receta no está. Hay ideas interesantes, hay elementos de políticas útiles, la microfinanza hasta cierto punto es útil, pero no es la solución, ni mucho menos. Entonces simplemente no tenemos la solución. Los ingresos en este sector suben típicamente en el tiempo y lo han hecho en Colombia, pero no entendemos el proceso dinámico de esos aumentos de ingresos del sector informal. Para mí eso hace más importante un éxito en el otro sector de bajos ingresos, en promedio el de la agricultura familiar, porque allí tenemos la receta, punto, párrafo. Ahora, el tercer mecanismo para aumentar ingresos es pasar la transferencia entre o el sector agricultura familiar o el informal al sector formal, pero como comenté antes, es lento. Entonces, no es la solución con suerte en el largo plazo, pero no en el corto ni en el mediano plazo de 20 años, digamos. Ahora, el caso entonces, todo lo que he dicho hasta el momento, aunque mi punto de referencia siempre es Colombia, son procesos, distinciones muy comunes entre los países en desarrollo, especialmente los países latinos parecidos en su estructura económica a Colombia. El caso de Colombia en cuanto a a la agricultura familiar es distinto a varios otros países, es distinto de Chile, de Costa Rica, de Brasil y muchos otros, por dos elementos básicos, digamos. Uno es que la violencia, obviamente, ha sido un elemento fuerte, importante en Colombia, y el otro es la falta de apoyo estatal que acabo de comentar. Y entonces esas dos razones han generado una situación en que para mí la agricultura familiar de hoy en día es bastante subdimensionada. Digamos, con paz en el campo y con un buen sistema de apoyo, yo creo que en lugar de ese 15%, que ahora es el porcentaje de ese sector en la Fuerza de Empleo Nacional, probablemente sería entre 20 y 25. Un cálculo breve y crudo, pero para dar la idea de que el sector queda bastante más pequeño de lo que hubiera sido una evolución eficiente y óptimo en términos económicos. Eso quiere decir que el sector informal no agrícola queda sobredimensionado, más o menos en la misma cantidad de personas, porque ahí van los refugiados, digamos, del sector agropecuario que tienen que salir involuntariamente. Entonces, estos dos sectores hay una comunicación continua entre ellos. Si no consigo en la pequeña agricultura con altísima seguridad voy a conseguir en el sector informal o quedarme desempleado. Entonces, ese elemento de Colombia hay que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de política agraria, las ideas de la misión.
no solamente un sector importante, pero que debe ser más importante y solamente por errores de la política y el proceso político y la evolución política del pasado, que no tenga un peso más importante de lo que tiene. Entonces, conclusión, hasta este momento, probablemente la pobreza va a seguir bajando en el sector informal si la economía anda bien, pero no tenemos los instrumentos para acelerar ese proceso y la área de la economía en que sí conocemos la receta y solamente queda para aplicarlo es la pequeña agricultura, en mi juicio. Ahora quiero cambiar, digamos, de ese enfoque sectorial de los tres sectores y mirar un poco, en cierto sentido, esto es una manera complementaria de analizar cuestiones de pobreza, desigualdad y crecimiento. Entonces, y la lista de tipos de política de apoyo, se puede extender mucho la lista, pero comento solamente estos cuatro: educación, cambio tecnológico, inversión, infraestructura y aumento de la eficiencia de las instituciones, también comentado como elemento central de la discusión de James Robinson. Y estos en parte los comento porque han sido elementos importantes en los planes de desarrollo, son alternativas obvias y uno tiene que pensarlos, nadie en su juicio los va a descartar de un momento a otro. Entonces, primero, el proceso de mejoría tecnológica. Eso fue un elemento clave en el plan de desarrollo para la última administración, pues el último cuadrenio, 2010 a 14. Entonces, esto lo interesante para mí de esta alternativa, que es una alternativa que hay que perseguirlo, porque gran parte del aumento de la producción a nivel nacional viene del cambio tecnológico, eso sí lo sabemos. Entonces hay que mirarlo con cuidado, es importante, no importa lo que piense o prefiere uno, es importante. Igual con la educación, pero el punto básico que quiero que quiero enfatizar con la cuestión de mejoras tecnológicas en los diferentes sectores, entre ellos la agricultura y la educación, es que la política tiene que ser muy sofisticada y sutil para realmente traernos esa reducción de pobreza que estamos buscando. Estos son dos áreas en que al equivocarnos en el diseño de la política fácilmente podemos empeorar el problema. Y lo más, tal vez entre los dos, tecnología y aumentos de capital humano, el caso, los procesos económicos alrededor del cambio, de la mejora tecnológica, es más fácil y entendible. Entonces yo creo que uno de los problemas que uno vea en economía como disciplina es que hay muchas cosas como el cambio tecnológico que son importantes y necesarios, pero no necesariamente deseables o pueden ser dañinos si se escoge mal dentro de esa categoría general de motores del crecimiento. Y entonces, para hacer rápidamente el contraste entre una tecnología, un cambio tecnológico bueno y otro malo, en la agricultura, cuando viene antes de su tiempo, digamos, cuando la economía en cierto sentido no está listo para esto, cuando llegamos con una mecanización, maquinaria estilo Estados Unidos, Canadá, tractorización con grandes tractores, eso
básicamente desemplea mano de obra en muchos casos. El Banco Mundial se dio cuenta de esto en los años 70. Antes de eso, inclusive fue un préstamo que hicieron a Pakistán para la compra de esta maquinaria estilo Estados Unidos, Canadá, y para su uso en la agricultura de Pakistán. Tuvo el efecto de desplazar cantidades de aparceros y un grupo, afortunadamente, un par de investigadores del banco, miraron el hecho, investigaron con cuidado lo ocurrido y se dieron cuenta que esto había sido negativo en términos de empleo, no había aumentado la producción y obviamente había sido dañino en términos sociales. Ese estudio, entiendo, pues esto es como, quién sabe si es cierto, pero me han dicho que ese estudio se archivó durante 2 años, porque obviamente los que habían arreglado ese préstamo no les gustó la idea, la conclusión de que el préstamo había sido dañino. Pero de todos modos, ese episodio cambió las ideas dentro del Banco Mundial sobre la mecanización a gran escala. Después de eso se dieron cuenta que eso es muy dudoso, eso depende del caso. Entonces, para mí, ese tipo de, en comillas, avance tecnológico puede ser dañino, depende si son tierras en que los pequeños no pueden operar, entonces es positivo, pero en otro caso es negativo. Entonces, para mí, el cambio tecnológico socialmente más deseable en la agricultura, específicamente, es el cambio tecnológico que se lleva a cabo en la pequeña unidad. Japón tuvo una experiencia magnífica en cuanto a la lógica social de su mecanización, que ocurrió después de la Segunda Guerra. Y ya se había hecho una reforma agraria, ya todas las unidades fueron 3 hectáreas o menos. Y entonces pero gradualmente la mano de obra se hizo escaso. Entonces ellos innovaron el tractor de 2 ruedas, que fue un tipo de tecnología adecuada, apropiada para la situación. Y esos pequeños tractores de 2 ruedas desplazaron trabajo, pero fue el trabajo del mismo comprador del tractor, porque él tenía otras alternativas en otros sectores. Entonces, cuando el cambio tecnológico ocurre en esas situaciones en que no hay dañidos, no hay gente que sufre, porque el desplazamiento es de mi propio tiempo y yo quiero hacer ese cambio, listo. Pero de otra manera es peligroso. Entonces, cuando uno está analizando este fenómeno, el cambio tecnológico, hay que hacerlo con cuidado. Ahora, la educación es igualmente, bueno, quién sabe cuál es más importante, capital humano, cambio tecnológico, depende de la situación, pero ambos son motores claves del crecimiento de cualquier país. No se puede crecer exitosamente sin los dos. Pero para mí, la cuestión de la educación es igualmente delicada. Y ya varios han comentado sobre defectos, digamos, del sistema colombiano. Todos los países tienen defectos en su sistema de educación. Entonces, la cuestión interesante no es debemos proceder en esta área, pero ¿cómo? ¿En cuáles niveles? ¿Con qué tipo de educación? Etcétera, etcétera. Entonces, entonces, la educación lo comento en parte porque es obviamente una fuente de crecimiento económico, pero también porque muchas personas consideran que es de las políticas accesibles es lo que más promesa tiene para disminuir la desigualdad y con eso la pobreza. Entonces,
Ojalá que sea así, yo espero que sí, yo tengo confianza de que bien manejado es así, pero yo creo que es muy fácil equivocarse en esta área. La razón por la cual tenemos el optimismo que tenemos es el hecho de que muchas de las diferencias de ingreso en cualquier fuerza de trabajo están muy correlacionados con el nivel de educación. Entonces, eso nos sugiere que aquí tenemos un instrumento poderoso para disminuir la pobreza. Y ojalá que sea así. Que tenemos las altas tasas de retorno calculado por la metodología típica. Hemos tenido gente que han concluido que no obstante todo el optimismo, la educación no rinde mucho. Eso fue Alan Pritchett con su artículo de hace 10 años. Ahora hay una discusión interesante sobre cómo son los mecanismos a través de los cuales la educación contribuye. Esto lo comento solamente para decir que hemos tenido líneas de optimismo en esta área que han resultado, o no, sino falsos, cuestionables. Por ejemplo, y entonces estas son las dudas sobre digamos, el grado en que sea automático que con una expansión del sistema educativo tengamos resultados muy buenos en cuanto a reducción de pobreza y de desigualdad. Hace poco se hizo un estudio, se publicó hace un par de años, en que los analistas compararon países, o mejor dicho, identificaron países en los cuales la primaria, y supuestamente la primaria es clave en países de mucha pobreza, porque hay mucha gente analfabeto, entonces el primer paso hacia arriba es la primaria. Entonces ellos encontraron que los países en que la primaria había avanzado rápidamente durante cierto periodo, entonces en la década siguiente la desigualdad se aumentó. Estamos a la espera a ver si ese resultado es robusto, digamos, a los nuevos estudios. Pero la interpretación más frecuente, si es cierto que un avance en la primaria empeora la desigualdad. El mecanismo probablemente es la llamada paradoja del progreso, en que ese aumento rápido de gente con primaria inunda el mercado, ese segmento del mercado laboral en que compiten esas personas, empuje abajo a los salarios, entonces termina empeorando la distribución de ingresos. Entonces, solamente es un ejemplo de la complejidad que tenemos que afrontar en esta área. Como han comentado muchísimas personas, y tal vez en la forma más dramática, Alan Pritchett, hay situaciones en que la calidad de la educación es tan mala que pues no es ninguna sorpresa que no rinde. Y el tercer punto, y esto sale de un estudio reciente por Jaime Tenjo aquí presente, hay una tendencia en muchos países, entre ellos Colombia, a que los retornos a la educación superior van subiendo o se quedan altos y los de los otros niveles van bajando. Eso obviamente no es deseable si el propósito de uno es mejorar la distribución de ingresos a través de una igualación del nivel de educación. Entonces, en esta situación uno tiene que dudar que sea automático el avance. Ahora, finalmente, como he hablado un poco de la educación como una de esas áreas claves pero complicadas y sutiles en su análisis, quiero simplemente comentar que entre los sectores en que tenemos que buscar el aumento de ingresos para bajar la pobreza,
agricultura familiar, sector informal, yo diría que entendemos bastante bien cómo ayuda una educación adecuada en el sector de la pequeña agricultura. Tenemos mucha evidencia de que en situaciones de mejora de tecnología, que es importante para la pequeña agricultura, la educación rinde, porque le ayuda al agricultor a hacer esos cálculos que le permite escoger bien. ¿Adopto esta nueva semilla o no lo hago? Entonces yo creo que hay una fuerte complementariedad entre la pequeña agricultura y los avances tecnológicos y una educación apropiada para eso. Sector informal, como dije antes, no sabemos. Hay mucha evidencia que sugiere que la educación es rentable, pero no conocemos los mecanismos, así que no sabemos cómo debemos diseñar sistemas de educación como para maximizar su contribución al desarrollo de los ingresos de ese sector informal. Un par de puntos más. Quiero sacar un par de ejemplos. Uno en que el avance educativo, muy supuestamente deseable de por sí, pero que parece que no rindió mucho, porque la política o la trayectoria de la estructura económica iba en contra. Y eso es el caso de Nigeria. Nigeria participó en el auge del petrolero de los años 70, y eso lo hizo un país rico en sentido de petrodólares, por lo menos, y dio al gobierno una buena cantidad de plata, aún después de que la tercera parte quedó robada, más o menos. Pues eso igual para Indonesia. Pero con la parte que se quedó para uso público, Nigeria escogió la educación. Indonesia escogió agricultura pequeña por las diferentes historias del país. Pero trágicamente en Nigeria el auge petrolero trajo lo que se llama la maldición de los recursos humanos, la enfermedad holandesa, lo que sea. Entonces dañó a los sectores agropecuarios y de la manufactura, que son sectores que generan bastante empleo y en que en otras situaciones los egresados nuevos del sistema educativo probablemente hubieran encontrado empleo. Pero esos sectores se dañaron por el boom de petróleo y entonces Nigeria salió como el país con un número enorme de vendedores ambulantes en las ciudades, empujados por estos otros fenómenos. Entonces, fue totalmente razonable tal vez haber buscado ese avance en la educación, pero fue mal complementado por el cambio de la estructura económica. Indonesia utilizó una buena parte de sus petrodólares fomentando la revolución verde en ese país. Y eso era un país en que muchos extranjeros pensaron, bueno, los pequeños agricultores tienen una cultura que es antidesarrollo. Un famoso antropólogo de los Estados Unidos dijo eso. Este país nunca va a avanzar por la cultura, la psicología de los pequeños agricultores. El país tuvo un crecimiento altísimo durante 30 años y un crecimiento con equidad porque el motor fue la pequeña agricultura a base de las nuevas variedades de la Revolución Verde. Entonces el contraste entre Nigeria y Indonesia, países muy distintos obviamente, pero el contraste durante ese tiempo ha sido enorme. En la Nigeria, según un estudio reciente, la pobreza se empeoró como resultado de todo esto del boom de petróleo
y lo que vino después y a pesar del avance educativo. Entonces para ahorrar tiempo, creo que ya he dicho eso. Entonces, conclusiones generales de mi lectura de la realidad colombiana, y hablando de economista, sin preocuparme de todas las limitaciones políticas que yo sé que son enormes. Yo creo que el elemento de la política más obvia para bajar la desigualdad y la pobreza es un empuje fuerte a la pequeña agricultura. Y ojalá que este sea un momento para, por lo menos en algún grado, mejorar el comportamiento de la política en ese sector, y pues la misión rural es supuestamente un elemento muy importante de eso. Para los otros elementos políticos que he comentado, el cambio tecnológico en términos generales y la educación, hay un gran contraste. Es mucho más difícil llegar a una política sofisticada y muy prometedora en esas áreas, pero son tan importantes que hay que hacerlo, eso sí, pero hay que ser consciente desde el principio de que no va a ser fácil. Ahora, termino con, digamos, todo. Yo creo que en cuanto a la agricultura ya comenté que para mí la brecha entre lo que ha sido la política del sector de la pequeña agricultura y su desarrollo y lo factible y deseable en Colombia ha sido enorme, y supuestamente eso se explica en gran parte por los fenómenos políticos sociales que comentó James Robinson. Gracias.